¿Qué onda, banda? El día de hoy estamos nada más y nada menos que en Biologando. Efectivamente, acabamos de regresar, su podcast que les acerca a la comunidad científica, a toda la sociedad. Entonces, el día de hoy tenemos nada más y nada menos para volver a inaugurar este amadísimo programa, nada más y nada menos que a Jaime Torres, el director de un área natural protegida aquí en Jalisco. ¿Cómo estás, Jaime? Bien. Fíjate que me gusta mucho esa frase de acercar la ciencia a la sociedad, ¿no? Porque luego los biólogos somos bien odiosos. Sí, güey. La gente nos odia bien duro, güey. Y entre más complicamos las cosas, entre más términos difíciles decimos, creemos que somos más chingones. Exactamente. Y la verdad es que no. La ciencia tiene que estar en las casas, tiene que estar trabajando desde casa, apoyando, conociendo todo lo que se hace. Y creo que de todas las edades, hasta los niños muy pequeñitos, gracias ahorita a redes sociales y a programas de televisión. Por ejemplo, este podcast, este programa, también les sirve a los niños para tener algo de idea, algunos conocimientos nuevos. Y pues bueno, es parte de lo que tenemos que hacer todos. No, algunos le llamamos educación ambiental, pero la verdad es que es acercamiento a la ciencia. Pues es que la realidad de las cosas, nos encontramos en primer lugar en un país que, bueno, estamos en vías de desarrollo porque a la gente ya no le gusta decir tercer mundo, ya está descalificado ese término, pero que carece de educación ambiental. Entonces, si tienes expertos, si tienes científicos, si tienes investigadores, si tienes profesionistas afines a las ciencias ambientales que pueden comunicar, expresar y decirle a la gente cómo es que funcionan las cosas, qué es lo que está ocurriendo en el país en cuestión ambiental, de crisis, la situación de la migración y demás de especies, pues adelante. Digo, si puedes comunicarle a las personas que es a donde tiene que llegar la ciencia, porque la ciencia no se puede quedar nada más en artículos científicos. Para nada. No, porque muchos de los artículos científicos son tan técnicos que incluso ni los entendemos muchos de ellos, ¿no? Sí. O sea, a la hora de estar leyendo un artículo científico también dices, ay, güey, mejor lo voy a leer la siguiente semana porque como que tengo que meterme en otras ondas. O te vas a conclusiones, ¿no? Sí. Al final, ¿qué pasó? Te vas a los resultados finales y ya, porque la verdad... Y es que ahí es donde terminan concluyendo de una forma un poquito más sintetizada para que la puedas entender, o directamente en el resumen, ¿no? Esta investigación trata de esto y esto. Así es. Pero justamente ese tipo de canales de comunicación son los que la gente pues no tiene acceso. Y no tiene acceso porque, pues bueno, vivimos en un país en vías de desarrollo donde no se le invierte lo necesario a la comunicación y divulgación de la ciencia. Entonces, es muy interesante esta cuestión de poder acercar la ciencia a la sociedad. En estos términos, Jaime, primero que nada tocar un tema bastante interesante. ¿Qué es ser o cómo se siente o cuál es la problemática de ser el director de un área natural protegida de corte estatal como lo es el Estero El Salado? Fíjate que cuando estaba estudiando y comencé a trabajar en un área natural protegida, siempre mi meta era, como biólogo, trabajar en un área natural protegida. Y ya que estaba ahí, la meta decía, yo quiero ser un director, claro, porque es lo más chido. Sí. Y ya que estás ahí, la verdad es que no. Eres ayudante de todos. Claro. Eres el chalán de todos porque tienes que ayudar a todos, tienes que formarlos, tienes que capacitarlos, porque en algún momento tú tienes que soltar a esa gente que haga los trabajos, pero tienes que capacitarlos, tienes que ser durante mucho tiempo el ayudante de ellos. Entonces, muchas veces conozco a algunos que sí, su ego es un poquito elevado, pero bueno, habemos de todos, ¿no? Habemos de todo. A mí me vas a encontrar de repente en short, me vas a encontrar lleno de lodo, me vas a encontrar haciendo mezcla, haciendo fontanería, de todo. Pero la verdad es que somos expertos en limpieza. Claro. Somos expertos en limpieza y acompañantes, porque muchas veces vienen investigadores de diferentes universidades de México muy importantes, de muy alto nivel ellos, y lo único que hacemos es acompañarlos y hacerles plática, ¿no? Claro. Pero la verdad es que ellos son los que hacen el trabajo. Yo únicamente soy, digamos, un pequeño dirigente que le digo a los chavos cómo estamos fallando. Hacemos un diagnóstico general, qué es lo que nos está fallando, cuáles son las áreas que tenemos que reforzar, y justamente es lo que hace un director, reforzar las áreas que tenemos débiles. Seguramente siempre en todas las áreas va a ser los recursos y la falta de personal, pero justamente para eso tienes que trabajar en capacitar a la gente para que esos pocos puedan hacer el trabajo de muchos. Y es complicado. Entonces, ¿qué se siente ser director? Pues la verdad no sé. No sabría decirle, pero sí, sin duda es muy padre. Al menos yo, no tanto como director, sino como biólogo, que tengo la oportunidad
de poder expresar o poder decir, transmitirle a las personas qué es lo que hago ahí, cómo se hace, porque muchas veces hablamos de educación ambiental y para mí, yo prefiero que los niños vayan al estero, que se enloden. Que huelen, porque yo no puedo, ahorita a la gente que nos está viendo, yo no puedo decirle a qué huele el lodo del mangle. Claro. ¿Cómo se siente el manglar? ¿A qué sabe la hoja cuando la muerdes? ¿Cómo truena? Todo eso tienes que estar en el sitio, tienes que vivirlo porque cada ambiente es diferente. Claro. Y justamente esa es la satisfacción que tengo de que el Estero del Salado se abrió hace cerca de 10 años cuando yo entré a la dirección, porque para mí es como tener un Ferrari en Puerto Vallarta y no poderlo sacar porque está lleno de baches. Entonces, tener un área natural protegida en Puerto Vallarta y que esté cerrada siempre y que no la puedes utilizar, pues ¿cuál es el sentido? Exactamente. ¿Para qué la quieres, no? Es cierto, va a dar muchos servicios ecosistémicos bien importantes, pero si a nadie sabe cuáles son esos servicios, pues a todo el mundo se le hace bien fácil agarrar una bolsa de basura y aventarla, un animal muerto y aventarlo, pero sí tenemos que conocer todos esos servicios y cuál es la importancia y en qué me benefician a mí como sociedad, como habitante de Puerto Vallarta o como visitante, y justamente eso es lo que estamos tratando de llevar hacia las personas. Por eso yo, en lo personal, voy a seguir siempre peleando para que el Estero del Salado esté abierto. Para que esté abierto a la sociedad y todo el mundo tenga la oportunidad de visitarlo. Aquí hay una pregunta bastante interesante, más bien un tema que acabas de sacar a relucir, que es importantísimo para la sociedad justamente en lo que es la comunicación de la ciencia. Muchas veces se piensa que un área natural protegida está protegida porque no se tiene que tocar, porque no se tiene que pisar ese suelo y porque si acaso pasa cerca, solamente puedes observar de lejos. Pero en realidad, Jaime, ¿qué es un área natural protegida? Sí, un área natural protegida es la mesa que tenemos aquí al frente. Claro. Tenemos una superficie delimitada perfectamente por coordenadas geográficas, pueden ser UTM, pueden ser de diferentes maneras, pero está delimitada físicamente por coordenadas, a lo mejor son coordenadas que están ahí, ¿no? Claro. Podemos tener además una delimitación física, que puede ser una reja, un muro, una malla, árboles, etcétera. Pero dentro de esa área natural protegida ya tenemos la superficie, ya sabemos lo que tenemos adentro, pero tenemos una zonificación. Una zonificación, así como nosotros en nuestra casa, que decimos es nuestra casa, pero tienes una sala, un comedor, una recámara, sanitarios, todo eso tenemos también dentro de las áreas naturales protegidas. Son organismos vivos que requieren de ciertas áreas diferentes y cada de esos lugares son zonificaciones que es prácticamente características diferentes por tipos de vegetación y por fauna asociada. Incluso hasta por simplemente la llegada de agua salada y agua dulce te puede cambiar el ambiente y tenemos zonas diferentes. Entonces, cada uno de esos lugares tenemos que darle un manejo diferente. Entonces, eso nos lleva a que podamos a que tengamos áreas más frágiles que otras, en donde tengamos especies prioritarias para la conservación en unos lugares y en otros no. Entonces, ese plan de manejo que le llamamos, que ya tenemos de zonificación, dónde podemos hacer cosas y dónde no podemos, nos permite saber en qué sitios sí podemos ingresar con personas y en qué sitios podemos ingresar con investigadores y en qué sitios podemos ingresar con escuelas y en qué sitios no puede ingresar nadie. Claro. Porque hay lugares muy vulnerables, especies muy frágiles que pueden ser afectadas. Entonces, a esa zonificación nos referimos cuando decimos dentro del área natural protegida que existe un plan de manejo que está zonificado justamente para usos y está basado en justamente la vulnerabilidad de cada lugar. Entonces, sí se puede hacer un uso, pero no en todas las áreas. Exactamente. Entonces, justamente eso es lo que tenemos que entender todos, que tenemos un área natural protegida, una casa muy grande, pero también tenemos cuartitos pequeños al interior, zonas que están, lo repito, que están diseñadas por la naturaleza justamente por condiciones físicas, agua, el simple hecho de tener agua dulce o agua salada, eso nos da diferentes tipos de vegetación y a la vez nos da fauna asociada. Y todo eso nos da microecosistemas. Claro. Microecosistemas que pueden ser muy frágiles si llegamos y generamos una afectación, ¿no? E incluso hay algunos lugares que pueden ser, que para nosotros, la percepción puede ser frágil, como puede ser un pastizal que de repente se incendia y es muy vistoso, muy alarmante, que lo podemos ver de cualquier parte de Puerto Vallarta, pero sin embargo, a manera de ecosistema, no es tan frágil como otros. Claro. No tiene tantas especies vulnerables como otros. Por lo tanto, no queremos decir que se tenga que afectar o quemar a cada rato, ¿no? Pero sí tenemos que darle un manejo diferente. No, y ahí ya tendríamos que hablar incluso de la ecología del fuego, ¿no? Justamente, un estudio bastante amplio, hablar de lo que implica la ecología del fuego y todo lo demás.
Pero eso es un tema muy interesante que has de tocar, porque para la raza que no sabe, hace 2 semanas, si no mal recuerdo, sí, un poquito menos, aconteció una situación complicada en el estero. Nos dimos cuenta que se estaba incendiando una parte, pero justamente una parte de pastizal. Por ahí estuvimos en comunicación con Jaime para ver las afectaciones. Y en lugar de que yo se los diga, pues que se las diga él. ¿Qué onda, Jaime? ¿Hubo afectaciones directas al ecosistema, indirectas? ¿Fue complicado? ¿No fue complicado? ¿Cuánto tiempo te estuviste partiendo la madre ahí tratando de apagar el incendio? Fue complicado el acceso, porque además eran cerca de las 11 y algo de la noche cuando me llaman y me dicen, oye, hay un incendio. Unos vecinos que muchas gracias, siempre los vecinos que dije, otra vez, casi siempre son a esas horas. Claro. ¿Por qué? Porque la gente está atardeciendo y algunos ingresan a hacer X cosas. Sí. Entonces ya dije, bueno, hablé a Protección Civil, a bomberos. Oye, Charlie, ¿qué pasa? ¿Tenemos un incendio? Sí, pero no lo ubicamos. Ok. Hablé a la gente que vive cerca del estero, de ahí mismo, del personal del estero. Ayúdenme a ubicar el incendio, por favor. Van a los puntos que siempre, que cada año se incendian. Sí. Me dicen, no hay. Pero sí se ve en dirección del estero. Madres, bueno, voy en camino. Ya cuando llegué, tuve que subir al puente del aeropuerto, claro, para tener una mejor vista, porque era en la noche. Dije, de ahí lo tengo que ver. Claro. Ya más o menos lo ubiqué hacia el rumbo al centro de convenciones. Llegué al punto y me di cuenta que no era cercano a ninguna de las colonias y no iba a ser fácil de ingresar. En cuanto llegué, estaban 2 elementos de policía. Les pregunté, oye, ¿y los demás compañeros? Ya se metieron. Okay. Madres. Dije, oye, aquí está bien complicado, se nos van a perder. Y se metió también un compañero tuyo, el que acaba de entrar con nosotros, que tiene 3 meses en el estero, también se metió y le dije, oye, también se va a perder. Bueno, ahí vamos. Ya estuvimos con ellos esperando, salieron, ingresamos como 3 veces, hicimos el intento de llegar al punto, imposible. Claro. Era pasto de 4 metros de altura. Dije, ¿sabes qué? Si llega el viento hacia acá, aquí nos vamos a quedar. Claro. Mejor vamos a esperar, vamos a ubicar bien el sitio desde un lugar seguro. Ya lo ubicamos y ya viendo con los sistemas de satélite, claro, ya nos dimos cuenta que se trataba de una mancha de pastizal que estaba bordeado por mangle. Ok. Entonces el mangle, si no recordamos, el mangle crece sobre una zona húmeda y además era mangle rojo. Entonces toda la parte de abajo del mangle es lodo. Claro. Por lo tanto, el riesgo de que el incendio se propagara hacia otros sitios y creciera era mínimo. Entonces lo único que teníamos que hacer era esperar a que ese fuego se consumiera el pasto y que ya no se propagara a otros lugares. El asunto es que no había viento. No había nada de viento y las llamas sí eran muy altas, y se iba desplazando muy lento. Por lo tanto, se veía muy impactante, impresionante el fuego, porque sí llegan hasta 6-8 metros las llamas y se ve increíble, claro, pero en realidad estaba en un solo punto. Digamos que controlado, contenido, claro, entre comillas, ¿no? Pero sí estaba afectando. ¿Cuáles fueron las afectaciones? Al siguiente día llegamos, se quedaron Protección Civil y bomberos monitoreando la noche para que no se propagara a otros lugares. No pasó. Al siguiente día llegamos y para poder asegurarnos que sí era el lugar, lo hicimos a través de dron. Ya aventamos el dron, ubicamos el sitio completamente confirmado que era el lugar, y ya conociendo ese punto ingresamos ya caminando, pero era por otras puertas, okay, no por la parte más cercana que se ve ahí. Teníamos que caminar 1 hora con 20 minutos, okay, para poder llegar al lugar. Entonces 1 hora 20 minutos caminando entre el lodo, agua fría, agua caliente, agua fría, agua caliente. Llegabas todo arruñado. Llegamos a la zona de pastizal. A cualquier práctica de campo en biología, güey. Sí, la verdad es que sí. Llegamos al lugar y ya comenzamos a revisar el sitio y nos dimos cuenta que era pastizal nada más. Identificamos rápidamente, buscamos algunos cadáveres de animales que hayan sido afectados o incluso que todavía estuvieran vivos y que pudiéramos rescatarlos para darle rehabilitación o llevarlos al veterinario, etcétera. No había ni nada de, afortunadamente, de fauna. No había fauna. Sí, sirvió que el fuego fuera muy lento porque les permitió desplazarse. Claro. Entonces, creo que incluso hasta los reptiles les permite desplazarse cuando es muy lento. Entonces, no tuvimos afectaciones a la fauna, pero aún así, había todavía algunos troncos de guamúchil que estaban todavía incendiados, estaban encendidos. Entonces, pedimos nuevamente el apoyo de bomberos. Tuvimos que salir esa hora caminando a esperarlos y luego regresar y estar en la zona muy caliente.
y estar mojándonos. Y eso, pues bueno, me costó una semana de estar Claro. no encamado, pero sí con incomodidades en la garganta de que me dio una infección terrible. Pero bueno, ya nos recuperamos, estuvimos apagando, no tuvimos una afectación grave, fue únicamente pastizal y eso en la primer lluvia se regenera. Muy bien. La primera lluvia se regenera. En la administración pasada del municipio hicieron incluso un grupo de regidores que querían hacer una restauración del ecosistema de la zona de pastizal que se había incendiado en otro lugar dentro del estero, pero es imposible, Claro. porque la especie que le pongas ahí se va a morir. Es un suelo hipersalino y únicamente puede crecer pasto. Claro. Entonces hay que tener también cuidado de no sugerir, porque lo único que haríamos sería matar los árboles que vamos a meter. Entonces mejor hay que esperar a que llueva y la naturaleza hace su trabajo. Como siempre. No, Así afortunadamente la naturaleza tiene que hacer su trabajo. Sí. Ahora, algo importante, Jaime, es que para la raza que no sabe, Jaime ha estado durante muchísimos años trabajando en el estero El Salado, ¿no? Alrededor de 10 años, si no mal recuerdo, más 15, ¿ya? ¿Cuántos? 20 años. 20 años. Casi en el estero El 21 Salado. años. Ahora, estamos hablando de que pues él ha tenido que tratar directamente con los agentes gubernamentales encargados pues de asegurar el bienestar también del área natural protegida, ¿no? Como en todos los lugares de los estados, en general aquí en México. ¿Y qué es lo que ocurre? Tenemos, pues bueno, desafortunadamente, México sí es pilar en política ambiental. Somos muy jóvenes en política ambiental, tenemos si acaso 5 décadas haciendo legislación ambiental en este país, pero de lo que carece México no es de una buena legislación. Carece de la capacidad humana instalada, del criterio de los gobernantes y de los recursos para poder asegurar la protección y el buen manejo de estas áreas. ¿A qué quiero llegar con esto? Jaime, ¿cuánto tiempo estuviste directamente tú y tu equipo manteniendo el estero El Salado, el área natural protegida de corte estatal a nivel Jalisco, sin un solo peso de aportación de parte de los gobiernos que fuesen, que tuviesen que proporcionar el recurso, ya sea, aunque sea para su salario? Prácticamente toda la administración pasada. Okay. Toda la administración pasada, no teníamos un solo peso de presupuesto. En la actual administración ya tenemos un poco de presupuesto. Llega muy desfasado, mucho después, pero sabemos que va a llegar. Llega en septiembre, en octubre, pero bueno, al menos llega. Antes nos tardábamos 2-3 años y nuestra única meta en ese momento era decir, vamos a esperar a que cambie el gobierno. Claro. De plano. Entonces sí fueron algunos años difíciles, fueron muy complicados, pero bueno, al fin de cuentas estamos en un lugar que nos gusta, que nos encanta. Es un trabajo que no es trabajo. Claro. Cada día es diferente, que nos da muchas oportunidades de aprendizaje, de conocimientos nuevos y sobre todo hemos logrado tener un equipo de trabajo que repito, no es trabajo y es un poquito como una microfamilia, ¿no? Claro. Una familia que está fuera del hogar, pero que al fin de cuentas todos los días convivimos. No, y es que hacen cosas bien interesantes, güey. O sea, siendo sincero, yo recuerdo desde que estaba en la universidad, pues hacían prácticas en el estero El Salado, ¿no? Y ya sonaba muchísimo tu nombre. Es que el director Jaime ha estado ahí desde hace muchos años. Ni siquiera les pagan y siguen ahí él y su equipo haciendo, deshaciendo, apoyando, dando visualización, educación ambiental y todo este desmadre. Ahora, con esto, ¿tú cómo percibes la situación política ambiental del país? O sea, desde tu perspectiva como alguien que administra un área natural protegida que es importantísima por los servicios ambientales que nos proporciona. Terrible. Terrible por Horrible. No decirlo, por no decir una grosería. Por no decir una grosería. Es muy mal. Tenemos, ya lo dijiste, tenemos una excelente política ambiental. La ley leyes dices, y reglamentos. No puedo creer que esté en México. Sí, ¿Qué México es este? Sí, hace años me invitaron a apoyar a algunos países de Sudamérica justamente de manejo de humedales y la verdad, sus leyes están terribles. Nosotros estamos años luz adelante de ellos. Es que de verdad somos pilar en política ambiental a nivel internacional. Sí, güey. estamos años luz adelante de ellos. El único problema de nosotros anteriormente es que no existía el personal suficiente para atender, e incluso muchas veces el criterio de ese personal para atender toda la demanda de la sociedad y los daños ambientales que pudiera haber. Y pues ahora menos, ¿no? Claro. Ahora menos, ya no tienen presupuesto las dependencias. Profepa, Semarnat les disminuyeron mucho su presupuesto. Las áreas naturales protegidas ni se diga. Tenemos aportaciones de otros grupos externos del país, pero aún así es insuficiente.
¿Por qué? Porque llega a la federación y la federación tiene sus áreas protegidas prioritarias. Claro. Entonces nunca llegan. Y las peleas entre la federación y el sí. estado y demás. Sí, y acá en el estado, pues sí hay diferentes áreas naturales protegidas, pero la prioridad son las que se incendian a cada rato. Claro. Entonces tienen programas de combate de incendios y realmente es su prioridad para ellos y la regeneración de suelos, porque realmente los bosques de pino están muy degradados en el estado. Entonces están trabajando en ese sentido. Y al final, a los que estamos acá hasta abajo, pues nos llega el recurso muy, muy tardado, ¿no? Claro. Que sí llega, a diferencia de otras, de las anteriores administraciones. Qué chido que llega. Vamos bien. Qué chido que llega, pero lo ideal sería decir, no. Podría ser mejor. Sí, exactamente, Sí. porque siempre esa es la complicación, ¿no? Decimos, pues es que antes nos iba de la chingada, ahorita no está tan peor, pero podríamos mejorar, ¿no? Y esto es a raíz, desafortunadamente, del poco o nulo criterio ambiental que existe, pues bueno, nuestros gobernantes, nuestros encargados de la toma de decisiones del estado, del país, del municipio o de la nación en general. Lo volvemos a repetir, tenemos excelentes leyes. Sí. Tú te pones a leer la LEGEPA, te pones a leer la de forestal, te pones a leer la de manejo de residuos y todas. ¿Y de verdad crees que estás en un México completamente diferente cuando estás leyendo la legislación ambiental del país? Sí, y sí, lo sí. llevas a la práctica y te das cuenta que hay muchísimas situaciones que no permiten que la legislación se ejecute. Y una de las principales razones es la falta de criterio ambiental que existe en los gobiernos. Así es. Si nos vamos hacia el norte de la bahía, hacia Punta de Mita, hacia Higuera Blanca, vas a encontrar un montón de tiraderos clandestinos Claro. de escombro. Y todos esos residuos son residuos de manejo especial. Y muchas veces nos quejamos y decimos, es que el municipio no hace nada. Ojo, hay competencias. Hay competencias y los residuos de manejo especial, todos los escombros, todos los productos de la construcción, incluso todos los de comerciales, Claro. cualquier centro comercial, le competen al Estado por ser de manejo especial. ¿Y dónde está el Estado de Nayarit? ¿Dónde está, cómo se llama? Y Provinines, no, ya ni sé. Ni Aquí idea. es Proepa, Semades. Allá no sé cómo se llama la Secretaría de Medio Ambiente del Estado, pero pues debería tener presencia en Bahía de Banderas. Claro. Ella es la que debería estar regulando todos esos tiraderos clandestinos que tenemos de basura en Bahía de Banderas, porque al final de cuentas es la salud de todos nosotros. Definitivamente. Yo siempre les he dicho, este vaso, cuando lo tiramos en cualquier lugar, cualquier plástico que tiremos en cualquier lugar, independientemente de donde estemos, va a tener un desgaste, Claro. ya sea por la lluvia, por el viento, porque pasa un vehículo, porque ya pasa se quemó alguien, un pastizal. etcétera. Va a tener un desgaste y ese desgaste se va erosionando y va generando micropartículas, porque luego nos decimos, ¿cómo es posible que el mar está lleno de micropartículas? Justamente por eso. Este intemperismo o este desgaste químico o físico que tienen los productos se van erosionando y esos microplásticos, por el viento, por la lluvia, terminan en el mar. Definitivamente. Y los peces se lo comen, Y u luego otros nos comemos organismos. los peces. Y luego nos comemos los peces. Entonces, Cadenas estamos tróficas. sí, estamos, pues no sé, le estamos dando un tiro en el pie, ¿no? Sí, definitivamente estás escupiendo hacia el suelo. Sí. Hacia el suelo, hacia el cielo y luego te cae a ti. Sí, entonces, y justamente eso es por la falta de presencia de las dependencias estatales, de las dependencias federales, que cada vez son menos. Claro. Están pobres. La verdad, mis reconocimientos, mis respetos para los chavos de Profepa. Definitivamente. Se la pasan todo el día de sol a sol. Definitivamente. Incluso me ha tocado ver que son las 4 de la mañana y siguen trabajando. Y al siguiente día tienen que levantarse todos desvelados y vámonos a la sierra porque son 2, 3 bonitos. Y a ver si regresan a la sierra. Para cientos de hectáreas, o sea, municipios, no son pueblitos cercanos, no, Sí, son es varios municipios. No, y en general es todo el estado. O sea, Sí. en muchas ocasiones, cuando a mí me tocaba justamente tener que trasladarme de un lugar a otro por esta cuestión de complicaciones ambientales que existían, que ya tienen un jaguar en no sé dónde, que ya tienen un tigre en no sé dónde más, que ya tenemos un varamiento de mamífero marino acá de este lado. No descansas, estás todo el tiempo, todo el día tratando de atender dentro de tus posibilidades, porque al final de cuentas son trabajadores de campo, Sí. están ahí en campo, Sí. pero la raza que está en las oficinas, que está ganando 3, 4, 5 veces más, simple y sencillamente por trabajo político y, lo repetimos otra vez, nulo criterio ambiental, pues desafortunadamente son los que no ven esas necesidades y esas carencias que existen en la cuestión del presupuesto. Por eso después tenemos a algunas personas, ¿no?, mencionando y levantándose el ego
diciendo que ellos mismos han puesto dinero para la gasolina de estas dependencias, ¿no? Porque no lo hicieron bien. Exactamente. Es presumir. Como dicen en mi Tú sabes rancho. quién eres. En mi rancho lo dicen diferente. Sí, realmente tenemos unas políticas, unas leyes, reglamentos buenísimos, Claro. buenísimos, tan específicos que hasta a nivel especie pueden llegar. Claro. Tanto es o grupos de especies, que es la norma 22, que es de manglares, que te dice qué puedes y qué no puedes hacer con estos ecosistemas y con estas especies. Tanto hay otras que son las 059, pero también la Ley General de Vida Silvestre tiene apartados pequeñitos, Claro. que es el 60 ter, que te dice citácidos, mamíferos marinos, etcétera. O sea, es tan específico. Tenemos una legislación que todas las especies están protegidas, pero hay algunas que tienen prioridad. Y aún así, cuando sabemos que son sitios prioritarios, porque hay más de 20 especies y que tenemos la población más grande de cocodrilos, que son especies en norma, que tenemos una gran cantidad de manglares, que son especies en norma, y vamos a Boca de Tomates y es un basurero. Claro, Y totalmente. todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo sabemos. Entonces dices, bueno, ¿y la legislación? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la capacidad humana instalada? Y te estoy para que hablando pueda del operar? destino turístico, uno de los 4 más importantes del país. Depende, porque ¿sabes qué? En diferente literatura, porque no sé qué onda con los de la Secretaría de Turismo, no se ponen de acuerdo. En unos dice que es de los primeros 3, en otro dice que es de los primeros 4. Creo que toman por ahí diferentes rubros extraños para catalogar a Puerto Vallarta. Pero estamos hablando, aún así, en el número en el que esté, de un sitio prioritario en cuestión de Turísticas, recursos, ¿no? Y de recursos presencia naturales. de personas. Sí. O sea, y a lo que voy, donde hay mucho recurso, donde se genera mucho recurso económico, donde hay muchas visitas de personas, imagínate cómo está el resto del país. definitivamente. Imagínate allá donde donde da vuelta el viento, cómo está. O sea, es terrible. Tu pregunta inicial era cómo vemos la política ambiental. Si aquí, en la bahía, que tenemos 2 polos de desarrollo, de crecimiento económico y urbanístico, que es el norte de la nivel bahía, internacional, que es Nayarit, güey. que es muy bueno, de los más grandes en México, imagínate cómo está el resto del país. Claro. Donde tenemos un municipio que apenas lleva 3 años con un reglamento de ecología. Donde tenemos un municipio como Puerto Vallarta, Jalisco, que tiene un reglamento de ecología desactualizado, que no va acorde con la linealidad estatal, federal, y que tiene muchísimas omisiones en cuestión de protección a los recursos naturales, y no tiene esa congruencia que internacionalmente te dicta tener un reglamento de corte ecológico, prácticamente. Ahora imagínate para acordarlo o acotarlo a un destino turístico de importancia internacional. Y tienes selva, y tienes bosque pino encino, 2 horas y media bosque Lo de que maple, busque tenemos aquí. ecosistemas mixtos. Sí. Es desafortunado. Ahora, Jaime, algo importante para finalizar la charla que me gustaría preguntarte el día de hoy es la educación ambiental en el país. ¿Cómo percibes tú, que has estado trabajando más de 20 años en un área natural protegida, que has hecho trabajo de educación ambiental, que has llevado escuelas, que has asistido a escuelas, que has estado presente desde hace muchísimos años en la educación ambiental, no nada más de este municipio, sino del que tenemos aquí en las zonas adyacentes y en general del país? Yo lo veo increíble. ¿Por qué? Porque es una sociedad que está organizada, que está despertando, que conoce los intereses comunes. El día de hoy por la mañana, un grupo de niños de Higuera Blanca Son los más chidos, me dijeron, oye, el día del niño vamos a hacer una limpieza de las playas del Itibú y del arroyo de Higuera Blanca. Necesitamos que nos apoyen con bolsas y guantes. ¿Pueden? Rápido hablé Claro. de ecología. Le dije, oye, otra vez los niños quieren trabajar, nos están empujando a trabajar. ¿Qué hacemos? Que cuenten con eso. Entonces, ellos son los que realmente, las nuevas generaciones son los que nos están empujando a cuidar y a tener y a mantener un entorno limpio. Porque nosotros, desafortunadamente, me refiero yo a mi grupo de edad, 5, 10 años más o menos, crecimos en donde teníamos la mentalidad de que todos los recursos naturales eran gratis. Exacto. Y la verdad es que no. Son muy caros y nos cuesta muy caro mantener a gente burócrata sentada en un escritorio diciendo que cuida y protege los recursos naturales. La verdad es que nos cuesta mucho a nivel nacional mantener todos los recursos naturales. Pero si desde casa todos ponemos un granito de arena y todos los niños, todas las personas que a través de redes sociales, que también es algo muy bueno que ha revolucionado
la mentalidad de las personas. Eso nos ha apoyado a tener educación ambiental. ¿Por qué? Porque seguimos sin tener realmente, desconozco todos, seguramente, y ojalá me corrijan, sí existe una dependencia que tenga un excelente programa de educación ambiental. Hasta ahorita lo desconozco aquí en Vallarta. Ojalá me corrijan. Claro. Pero no conozco una dependencia que tenga un excelente programa de educación ambiental, me refiero a pública, ¿eh? Uh-huh. Pero sí existen instituciones educativas privadas que se preocupan por esa parte. Grupos de ONGs privados que se preocupan por tener un ambiente limpio, por tener un entorno limpio. Y gracias a ellos es que nos están impulsando y estamos teniendo una educación ambiental de mejor calidad. Y repito, no es gracias a las autoridades. No, definitivamente nada de lo que sucede aquí es gracias a las autoridades. Es gracias a la sociedad civil organizada que se pone a decir, oye, yo creo que necesitamos comenzar a proteger los recursos porque hay que conservar para vivir. Y si no se preserva, pues no hay otra opción más que morir, ¿no? Entonces, aquí hay algo bien interesante. Cuando se da esta necesidad de una sociedad de preocupación por los recursos naturales, ¿no? De preocuparse por la preservación y de siquiera preguntarse ¿qué le voy a dejar a las futuras generaciones? Es cuando de verdad vemos este trabajo tan organizado. Si no recordamos, hace algunos años, cuando pasabas en algún lugar, y si están viendo esto en algún otro estado, en algún otro país, pregúntenle a sus papás, pregúntenle a sus abuelos, ¿qué era lo que había donde actualmente hay un Walmart? ¿Qué era lo que había? O bueno, ¿qué era lo que había donde actualmente hay una cadena multinacional para la compra de productos esenciales para la vida humana? ¿Qué había ahí? Y te van a comentar, no, es que aquí completamente era un mangal, ¿no? Uh-huh. Aquí era un ecosistema de tal cosa. El estero se extendía desde aquí hasta esta parte. No había una división tal cual de concreto entre el estero Bocanegra y el estero El Salado. Y es ahí donde empezamos a decir, oye, tenemos aquí 300,000 personas en Puerto Vallarta, poquito más. Hay millones en otros estados. Y no puede ser posible que no estemos protegiendo los bienes y servicios que nos proporciona no nada más a nosotros, sino a todos los organismos que se encuentran en este planeta. Así es. Somos una especie muy egoísta. Somos una especie egoísta, los humanos. A mí el término muchas veces me inquieta de qué le vamos a dejar a nuestros hijos. Yo prefiero preguntarme qué estoy haciendo. Claro. ¿Qué estoy haciendo yo? Porque al momento de decir qué le vamos a dejar es como quitarme la bolita y aventársela a alguien más. ¿Sí? O sea, es únicamente decirle, a ver, entre todos qué vamos a dejar. No, claro. Yo como persona, como bicho del planeta, sí. ¿Qué estoy haciendo para mejorar las condiciones que le voy a dejar a mis hijas, a mis hijos, hijas, como sea? Porque nosotros recibimos de alguna manera este planeta o estos ecosistemas. Y hace rato decía que de mi grupo de edad, de 10 años más, 10 años menos, crecimos creyendo que todos los recursos naturales eran infinitos. Inagotables. Inagotables, que no nos costaban nada. Tú llegabas, tirabas árboles, construías, matabas animales, hacías de todo y no pasaba nada. Aprovechabas y los volvías a ver ahí otra vez. Sí, porque vivíamos, realmente la población no era tan grande. Entonces, ahora la población hemos crecido y tenemos que cambiar de conciencia. Así como en Puerto Vallarta también tenemos que cambiar de mentalidad en el sistema constructivo, en el sistema donde vivimos. Si vives en una zona de riesgo, no te puedo dar tu licencia de construcción. Claro. Si no cuentas con tu seguro de gastos, como se llame, contra desastres naturales, porque no puedo estar gastando yo los recursos públicos en volver a levantar una infraestructura que estuviste cobrando renta. Entonces, no es justo todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, tenemos que cambiar las reglas en muchos sentidos, desde nuestra manera de vestir, de vivir, de cómo alimentarnos, de dónde ir a hacer las compras del mercado, claro. Al tianguis, a los centros comerciales muy grandes. Todo eso genera muchos recursos, genera mucha basura, muchos residuos, que además, hasta ahorita en México no conozco un ayuntamiento y un estado que tenga la capacidad técnica para darle un manejo correcto a los residuos. Definitivamente. Entonces, desafortunadamente, tenemos basureros, son tiraderos clandestinos regulares, porque al final de cuentas es eso, tiraderos regulares, donde llegamos, tiramos la basura y la tapamos. Entonces, realmente no tenemos un manejo eficiente de estos residuos, donde al final de cuentas
es dinero, es Claro. recurso. El cartón se vende, el plástico se vende, el algodón se vende, los residuos electrónicos, separas todos los componentes y se venden. Otros lugares lo pueden hacer, ¿por qué nosotros no? Porque nuestros gobernantes tal vez no tengan la capacidad ni la visión. Ni el criterio. Jaime, ¿algo más que te gustaría agregar aquí a toda la banda que nos está viendo? Híjole, muchas cosas, pero bueno, de biología, ¿verdad? No, yo lo que siempre les digo a todo mundo es que salgan a caminar. Claro. Salgan a caminar, quítense de sus audífonos, lo que traigan, escuchen, párense en la esquina, siéntense, que pasen los camiones, que pase el ruido que quieran. Hay que contemplar lo que tenemos, porque también tenemos un ecosistema urbano. Donde vivimos es un ecosistema urbano y también hay muchos elementos, muchas especies de plantas y animales que viven con nosotros, pero nunca las vemos. Claro. Nunca las vemos. Lo único que vemos son las cucarachas. Bueno, en Vallarta vemos las choras, las cachoras, les dicen de muchas maneras, pero hay mucha fauna también en las zonas urbanas. Claro. Entonces hay que aprender a respetar, a conservar, a convivir con ellas, porque, ¿qué creen? Nos toca vivir en el lugar número 1 en el universo, en Puerto Vallarta. Bahía de Banderas, porque no solo es Puerto Vallarta, tenemos Bahía de Banderas, Cabo Corrientes, Valle o Bahía de Banderas y Puerto Vallarta. La Bahía de Banderas es increíble, número 1, ¿por qué? Biólogos, si están escuchando, vean macrogeografía. Tenemos un eje neovolcánico transversal, no se ven, pero a espaldas de mí están las montañas que inician aquí en Puerto Vallarta y llegan hasta Veracruz. Eso divide al país en 2 grandes regiones, la zona fría y la zona caliente. Entonces, vivimos en un sitio en donde podemos tener fauna que viene de la parte fría y fauna de la parte caliente. Y si quieren términos pues, más científicos. Sí, pero no. Esto es para toda la gente, no nada más para biólogos. Y si nos vamos también en las partes costeras, vamos a ver hacia el norte que tenemos las planicies costeras del Pacífico. Claro. Por eso tenemos las grandes extensiones de manglares que van de San Blas hasta casi llegando a más allá de Baja California. Y si nos vamos hacia el sur, tenemos otro eje montañoso que llegan hasta Chiapas. Entonces vivimos realmente dentro, en medio de este macroecosistema, y Bahía de Banderas es el límite de distribución. Por eso la ballena llega hasta aquí. Claro. Por eso tenemos diferentes especies que otros lugares no pueden tener. Por eso digo que Puerto Vallarta, la Bahía de Banderas, es un lugar privilegiado y tenemos que cuidarlo, porque aquí vivimos y queremos que nuestros hijos, nuestros nietos sigan disfrutando de esta naturaleza. Entonces, ¿qué podemos hacer? Separe la basura en su casa. Con eso, no te pido más. Separa la basura en tu casa para que el perro no llegue y rompe toda esa bolsa, se dispersen los residuos, se los lleve el viento y se vayan a los arroyos, ríos y al mar. Pero si los separas y llega el perro, porque no pasó el camión recolector, no sé acá, pero en Bahía a veces tarda hasta 4 días. Si no pasó el camión recolector, pues únicamente el perro rompió la bolsita que tiene los residuos orgánicos y ya, se fue. Claro. Pero la bolsa grande, ahí se quedó y no se dispersa. Entonces, esa acción tan sencilla, tan simple, ayuda mucho a los ecosistemas y ayuda a la bahía. Sobre todo, pues ya no le metemos tanta lana a esas certificaciones de playas limpias. ¿Para qué limpiarlas? Mejor no las ensucien. Totalmente de acuerdo, Jaime. Pues banda, muchísimas gracias. Los amamos un chingo, los queremos ver triunfar. Esto es Biologando. Y durante las siguientes semanas vamos a estar trayendo a más expertos en diferentes temas. En esta ocasión tuvimos a Jaime, director del Estero del Salado, es decir, un experto. A veces no nos gusta mencionarnos así, pero a mí me encanta decir a la gente lo que es. Entonces, en áreas naturales protegidas. Y pues nada, ojalá y próximamente podamos tener más invitados en esta gustada y amada sección llamada Biologando. Así es que nos vemos a la próxima.